Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. Sí. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, aquí en FM Amadeus 91.1, como siempre, con la conducción de Marianela Labate y quien les habla, Carlos Iakovich. Esta vez solo, porque Marianela se tomó unos días de muy merecido descanso y para seguir el chiste que siempre hacemos, subió brutalmente el promedio de edad del estudio con su ausencia. Pero Marianela, por favor, volvé el próximo miércoles para normalizar esta cuestión. Bueno, un poco para orientar a los oyentes que nos escuchan por primera vez o que hace rato no lo hacen, M de Medianas es un programa que se centra en lo que llamamos la parte olvidada, digamos, de la sigla PYME, porque en general la atención está puesta en las microempresas, hasta 9 empleados, o en las pequeñas, entre 10 y 30 empleados, pero las medianas, que están en la Argentina, digamos, comprendidas las empresas de aproximadamente un mínimo de 30 empleados hasta unos 300, son clave en la demanda de trabajo en blanco, son muy importantes en la innovación de la economía argentina, son importantes también en la exportación, son clave también en su vínculo con las grandes empresas porque integran cadenas de valor importantes, y también en el caso de las que venden al público, al consumidor final o mercado B2C, como suele decirse, son propietarias de marcas de mucha trayectoria. Y hablando de marcas de mucha trayectoria, esto me deja el pie para una marca que a muchos que peinan canas o digamos, o por ahí, van a lagrimear un poco cuando escuchen la marca Rusty. Porque nos acompaña hoy uno de sus líderes y uno de sus factotum, que es Daniel Di Mare. Bienvenido, Daniel, a M de Medianas. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, Daniel integra la familia creadora de la empresa Rusty. Yo creo que necesitaríamos más o menos unos 7, 8 programas para empezar a hablar de la historia de la familia, pero bueno, disponemos solamente de este programa de hoy. De modo que podemos arrancar, Daniel, si querés, con algún breve resumen o introducción sobre cuándo empieza Rusty en la Argentina, cuándo renace y qué papel tiene tu padre y tus hermanos. Bueno, la historia de Rusty y la nuestra en realidad aparecieron, digamos, por separado, en paralelo, porque en 1965 se crea Rusty en Alemania. Okay. Mi padre también empezó con los juguetes en el 65 con sus 2 hermanos, todos inmigrantes italianos, con un pequeño tallercito muy simple. Y bueno, y Rusty después de Alemania se empezó a fabricar también en Argentina, en otra empresa alemana que se llamaba Nitax, que hacía máquinas de tejer. Ah, claro, Nitax, con claro, X, perdón, claro, con K al con principio. K al principio, sí, claro, me acuerdo bien. Y bueno, esos alemanes también fabricaban Rusty, o sea que se fabricaba el Rusty en Alemania y en Argentina en paralelo. Bueno, durante muchos años Rusty acá en Argentina fue la marca número 1 de juguetes, por el hecho de que era muy innovadora. Ya en el 68 ya había modelos que tenían motores, luces. Confieso que siempre ansiaba Rusty, pero jugaba con mis ladrillos, que era más barato. Claro, sí. La competencia de Rusty. No, sí, un colega también argentino. Y bueno, así Rusty fue creciendo y se fue posicionando
hasta que en la década del fin de los 80, Rusty quiebra en Argentina, y bueno, desaparece y se va a Brasil, donde se fabricó por muchos años. Y bueno, y mi padre siguió con su emprendimiento, siguió creciendo. En algún momento, cuando se hablaba de que Rusty se vendía en Argentina, intentó comprarla, pero le fue imposible. Y bueno, mi padre siguió con sus marcas, y bueno, después empezamos a incorporarnos nosotros. Y bueno, después de las distintas crisis que atravesó la Argentina y las adaptaciones que fuimos viviendo, en el 2006 quisimos recuperar Rusty y bueno, las buscamos, las encontramos en Brasil, en el sur de Brasil, y ahí la compramos y la relanzamos en el 2007 acá en Argentina. En el sur de Brasil encontraron las matrices. Las matrices, así es. Que fue, según he leído, un trabajo bastante detectivesco, ¿no? Sí, la verdad pues fue un gran desafío, porque en realidad en el 2003 empezó este desafío de querer buscar la marca Rusty y las matrices. Y ahí empezamos a averiguar con colegas de acá, de Brasil, a ver si alguien sabía por dónde había ido la matricería. Y bueno, y medio como un desafío y cumplir el sueño de mi viejo, de que él quiso tenerlo desde los 80. Y dijimos, bueno, busquémosla, y aparte teníamos mucha experiencia en esos pocos años que habíamos vuelto a fabricar, en lanzar marcas, y nos iba muy bien. Entonces dijimos, bueno, la podemos sacar, la podemos comprar y la podemos renovar y sacar nuevamente al mercado. ¿Y ustedes qué marca habían tenido antes? ¿Qué empresa y qué tipo de desarrollo en el mundo del juguete? Mi papá siempre hizo juguetes didácticos, siempre juguetes así para estimular a los chicos, y las marcas que él tuvo fueron Plastiblock, que era un ladrillo también que le competía a mis ladrillos, a Rusty, que después, bueno, se transformó en Blocky, que hoy sigue estando en el mercado, Bimbi, que es una marca de sonajeros para bebés, que también se creó en los 80 por mi padre. Y después tuvo otras marcas como Multikids, Plastiboy, varias marcas, que después, bueno, ya cuando empezó la época de los 90, ahí no se vendía nada de juguetes y la fábrica se cerró por completo y no se fabricó nada del 90 hasta el 2002, que ahí volvimos a retomar la industria. Quiero pegar un salto hacia el pasado más remoto, porque he visto, para informarme sobre la empresa, un video muy bien hecho por Gonzalo Tálora hace varios años. Sí. Y ahí tu papá cuenta los orígenes de su inmigración desde Italia, ¿no? Uh-huh. Aquí en el estudio los tenemos a los dos hijos de Daniel, dos chicos adolescentes, y creo que seguramente la han escuchado muchas veces esta historia, pero siempre es interesante volver a los orígenes, a las raíces, para aprender un poco de eso, ¿no? Así es. Ellos vinieron con mucha pobreza. Vos contabas en algún lugar que eran de origen campesino, con poca formación, ¿no? Sí, así es. De hecho, mi abuela no sabía escribir ni leer, pero bueno, vinieron de Brienza. Vinieron de Brienza, muy bien, de un pueblito muy, muy chiquito, que bueno, los conocemos, el pueblo. Y la verdad es que en ese momento era posguerra, ellos pasaban hambre, no había trabajo y solo se vivía de lo que uno podía cultivar. Y bueno, y mis abuelos con sus 3 hijos tuvieron que animarse a ir a algún lugar, a la América, ellos decían ir a hacer la América, pero claro, no sabían dónde iban, no sabían dónde quedaba Argentina, nada. Así que se vinieron acá para poder progresar y poder crecer, digamos, como personas, porque tampoco allá podían estudiar demasiado. Entonces fue todo un desafío y la verdad mucha valentía para gente que venía sin poco conocimiento, sin dinero, porque no es que decían, bueno, vamos a invertir en un negocio en Argentina. Mi viejo consiguió laburo en el barco mientras venía para acá, consiguió que un señor que vivía acá en Argentina le dijo, vos querés ir a trabajar, bueno, yo te consigo trabajo. Pero no es... Sí, llegaron como tantos inmigrantes con una cultura del trabajo muy fuerte, pero con muy pocos recursos. Así es. Para resumir un poco lo que me acuerdo, primero intentaron con una fiambrería que no anduvo muy bien, después con una fábrica de pastas que tampoco funcionó, digamos, como esperaban. No, en realidad, en la fiambrería, ellos los domingos vendían pastas frescas en cajas. Ah, ok. Y ahí ellos querían fabricar algo, aparte de tener la madre les decía, ¿no? La madre le decía, mi nona, les decía, pero ustedes tienen que fabricar algo, no se queden con el comercio nada más. Claro. Entonces ahí dije, no, si se venden bien las pastas los domingos, ¿por qué no compramos una fábrica de pastas? Entonces ahí mi viejo con 19 años y mi tío con 15, creo, salieron con los avisos clasificados del Clarín y fueron a una fábrica de pastas, no les gustó. Y abajo de fábrica de pastas decía fábrica de plásticos en orden alfabético. Así que eran chicos y dije, una fábrica de plásticos. Y bueno, fueron a ver porque les quedaba cerca. Claro, cuando vieron que en una máquina se ponía un polvito y salía un juguetito, ellos no habían tenido un juguete en su vida,
dijeron, esto es mágico, esto es para nosotros. Y eso fue como los enamoró del rubro y de a poco se fueron incorporando y aprendiendo. Esas casualidades y esas situaciones son realmente novelescas y son súper siempre interesantes para entender cuál es la mentalidad emprendedora, ¿no? Claro. Porque, digo, un emprendedor al final le ponen por delante un proyecto y avanza. Por eso muchas veces los que reclutan emprendedores o los que invierten en equipos de emprendimiento, más que el producto o más que el proyecto, miran el equipo. Claro, sí, sí. Entonces el equipo es la clave muchas veces. Así es. Y desde ahí, bueno, empezaron, sí, con la fabricación de plásticos diversos, Sí, digamos. sí, sí, y fueron cada vez más enfocándose al juguete didáctico. ¿Y por qué el juguete? ¿Y por qué el juguete didáctico? El pequeño taller que habían comprado en ese momento fabricaba unos pequeños juguetes que hoy Ah. podrían llamarse de cosas de cotillón, así cosas muy simples. Claro. Y algunos juguetes para juegos de té para las nenas o juegos de bordar en ese momento. Es decir, era una línea de alguna forma heredada. Heredada, claro, ya había las matrices, ya estaba todo. Claro. Y bueno, y así fueron incrementando esa línea, pero después dijeron, no, queremos hacer lo que hace Rusty. Entonces empezaron a copiarse y dijeron, bueno, a ver, saquemos un sistema de ladrillos. Y ahí empezaron con lo que es construcción y vieron que era buenísimo para los chicos. Y dijeron, bueno, sigamos haciendo cosas de construcción, cosas didácticas. Y bueno, y todos los que fueron lanzando después fueron cosas relativas a lo vinculadas a eso. Sí, sí, sí. Ahora volvemos a donde habíamos parado antes. Esto parece como una serie que va avanzando Sí. en diferentes líneas temporales, pero volvemos al 2006, cuando finalmente la familia Di Mare recupera las matrices de Rusty y relanza la marca. Así es. ¿Cómo fue? Ahora abro otra página para después también retomarla, u otra ventana, que es el tema de la incorporación de los hermanos, digamos, los hijos de... ¿El nombre de tu padre es? Antonio. Los hijos de Antonio, que son 5, Así es, sí. y los 5 se integraron en la empresa. Sí, Vos me dijiste que tenés 55, sos el mayor. así, sí. Adivino que el menor debe andar por los 40 y algo. Así es. Sabrina, que es la más chica. Tiene- Finalmente apareció la nena. Sí, sí, es la única nena y la última que tiene menos de 40, sí. Ah, menos de 40, Sí. bien. Entonces, pero ¿cómo fue la incorporación de los hijos? Y si vos podés adivinar cómo hizo tu papá para interesarlos a todos sin obligarlos, es decir, porque muchas veces el mandato es contraproducente. Sí, sí, coincido con eso principalmente, de que nadie nos obligó a nosotros ni a estudiar carreras universitarias relacionadas al negocio, ni ir a trabajar a la empresa, a la fábrica de papá. Otro detalle, digamos, que es un rubro lindo, como para que un chico, un adolescente quiera ir a trabajar o a jugar, que trabaja en la fábrica del padre. Claro. Así que creo que eso también Influyó. influyó. Pero yo creo que lo más importante fue que tanto mi padre como mi mamá, como que de a poquito no sé, mi papá, por ejemplo, nos llevaba a la fábrica a las vacaciones, a ver, a jugar que trabajábamos, a ver qué hacía él, o nos llevaba para lo acompañemos a entregar los pedidos. Un poco también para liberarla a tu mamá, ¿no? Sí, en las vacaciones seguro. Así que eso yo creo que sirvió para empezar a conocer y a quererlo. Claro. Y después yo creo que fue muy importante la labor de mi vieja desde casa, porque mi papá laburaba de las 8 a las 10, 11, no tenía horario de llegada. Y Sí, en algún lugar decía que durante 10 años, los primeros 10 años no se había tomado vacaciones, nunca. Sí, Claro. es cierto. Pero después, digamos, hasta que nosotros ingresamos en la empresa, mi viejo laburaba hasta las 10, 11 de la noche y mi mamá nunca nos dijo, no habló mal de eso de mi padre. Nunca dijo, mirá, claro. nosotros esperando acá en la mesa para cenar y tu viejo laburando. No, al contrario, digamos. Claro, nunca sintieron que la empresa les robaba al padre. No, la verdad que nunca Claro. lo sentimos. Y ahí fue importante tu mamá en eso. Claro. Claro. Entonces yo creo que ahí fue entre los dos hicieron que nosotros nos guste lo que hacemos. Y después también a medida que quisimos ingresar a la empresa, o porque salíamos de la secundaria o de la facultad, ahí también mi viejo nos dejó hacer, nos dejó cosas que él hacía, nos probó primero a ver si nosotros lo hacíamos igual o mejor, y ahí él nos cedía esa nueva tarea, esa responsabilidad. Y creo que eso fue muy importante para nosotros quedarnos, porque conozco muchos casos, o la mayoría, de las empresas familiares que los de la segunda, tercera generación quieren hacer algo distinto, quieren empezar a hacer lo que hacía el anterior, y no, acá se hace de esta manera. Entonces... Claro. Equipo que gana no se cambia y entonces no cambias nunca nada. No cambias nunca nada, pero también hay chicos que se cansan de eso y Claro. quieren hacer cosas distintas y se van.
Y además supongo, adivino, que había cierta cultura del error, digamos, que si te equivocabas, no es que te daban un par de bofetadas, no reales, digamos, pero y que no se podía volver a experimentar, sino que cierto nivel de error se admitía porque formaba parte del aprendizaje y de la experimentación, ¿no? En el caso nuestro seguro fue eso. De hecho, Claro. mi viejo nos dejó probar cosas y lo probábamos. Decía, no, mejor no, hagámoslo, mejórenlo, y lo hacíamos de otra manera. Y nunca fue, digamos, algo así como que nos dejó probar y aprender. Pero conozco en la época nuestra, digamos, cuando yo ingresé a la empresa, el error era algo mal visto, Claro. inclusive hasta en las industrias, en lo empresarial, digamos, no era como ahora que hay toda una cultura del error como aprendizaje. En ese momento no lo era. Pero bueno, tuvimos la suerte de tener a mi viejo como modelo de empresario y a mi vieja en casa reforzando todo lo que hacía mi papá. ¿Y cómo fue, siguiendo con el capítulo familiar, cómo fue la distribución de tareas entre los 5? Porque además iban llegando en diferentes momentos y a veces lo que a alguno le gustaba ya estaba ocupado por otro, o la complejidad o el tamaño de la empresa no daba para diversificar tanto. Le fueron dando nuevos negocios, le fueron dando nuevas tareas que permitían, digamos, que se incorporaran todos. Y además de esto, cómo esto convivía con la incorporación de profesionales, porque muchas veces tenés que tomar gente que sabe más que vos, Sí. y bueno, es todo por ahí a veces un debate, ¿no? Cómo incorporar a la familia y a los profesionales a la vez. Sí, lo que sucedía es que cuando nosotros ingresamos a la empresa, mi viejo hacía casi todo, digamos, Claro. la parte de comprar, vender, pagar, digamos, todo, ir al banco. Entonces como que había muchas cosas que hacía él y después, a medida que ingresamos nosotros, fue creciendo la empresa y todo ese volumen de operaciones también aumentó. Entonces ahí cada uno se iba haciendo cargo de determinadas tareas que hacía mi viejo, digamos así, porque nos gustaba o porque veíamos que ya no podía hacerlo. Así que fue medio informal esto de ir tomando responsabilidades hasta que ya, bueno, ingresamos los 5 y ya teníamos armado todo lo que es la parte de la estructura, los equipos, las distintas áreas. Y ahí, para evitar roces para que haya unidad de mando, ahí decidimos, bueno, yo me hago cargo de estas 2 áreas, vos te haces el otro, digo, sí, yo me hago cargo de esto que me gusta, y así se fueron distribuyendo las áreas. Y en algún momento también tuvimos que recurrir a una consultora Claro. de recursos humanos para que nos enseñe a cómo armar equipos, a cómo liderar, cómo transmitir la cultura de la empresa. Porque la verdad que uno lo hace, aunque sale de la facultad y lo hace, no siempre sabe todo. Entonces hay que tener la humildad también de decir, yo esto no lo sé, que venga un profesional que sabe más que yo y que me enseñe, o que me acompañe para aprender. Así que eso nos sirvió mucho para esto de poder armar la estructura empresarial y bueno, y nosotros formarnos en habilidades más blandas. Está claro. En un país tan complejo como la Argentina, a ver, yo tengo una mirada bastante multidimensional sobre la Argentina. Es un país muy complejo, quien lo niega, con la volatilidad que tiene y los cambios de frente, etcétera, pero a la vez con una gran capacidad creativa, de innovación y gente muy formada en general en los diferentes niveles, y con mucha capacidad empresarial. Pero a donde voy es cómo lograron el crecimiento financiero de la empresa. Es decir, en las empresas de la Argentina, especialmente las pequeñas que se transformaron en medianas, ustedes ya son medianas, ya tienen 62 empleados directos, digamos, y probablemente varios indirectos, Sí. o vinculados, muy vinculados a la empresa. ¿Cómo hicieron el salto sin recurrir a lo que en otros países es el capital bancario? Uh-huh. Es decir, ¿cómo se autofinanciaron? ¿Cómo lograron estas subidas de capacidad, de volumen, de incorporación de maquinaria desde el punto de vista financiero? Sí, la mayoría del tiempo de la historia de nuestra empresa, la verdad es que fue todo con recursos propios, con reinversión de utilidades. Y como vos dijiste antes, mi viejo los primeros 10 años no se fue de vacaciones y no tuvo auto porque lo invertía todo en la empresa. ¿No tuvo auto? No tuvo auto hasta que cuando yo era chiquito, me acuerdo recién que tuvo. Mirá vos, sí. Entonces, digamos, al principio, digamos, fue así y después todo lo que se fue haciendo fue de a poco, con pequeños pasos que permitía el bolsillo de ese momento. Está claro. Recuerdo que recién para el 2004
fue la primera vez que empezamos a saber y a querer meternos en algo de financiación de otras vías. De otras vías, ya sea bancos o algún subsidio que entregaba algún gobierno de la ciudad o nacional, que siempre también le teníamos miedo, porque pensamos que eso que estaba relacionado a lo público era siempre a través de algún tipo de coima, y no pasó nunca, porque realmente hay áreas de los gobiernos que atienden a las pymes. Sí, hay áreas del Estado que funcionan muy bien. Funcionan muy bien, serias, con profesionales y muy transparente. Y eso, a partir del 2004 empezamos a ver ese camino, y muchos lanzamientos que hicimos fueron porque pudimos obtener ese tipo de financiamiento público. Y después sí, empezamos a ya ser ordenados, tener carpeta en los bancos, que también es algo que a las pymes le cuesta. Claro, lógico. Por todo lo que tienen que hacer, y bueno. Tienes que demostrar que no lo necesitas, sí, para que te lo presten. claro. Digamos. Así que bueno, tuvimos que hacer eso, y bueno, y hoy en día, gracias a los bancos, también crecemos y podemos darnos estos lujos de hacer nuevas categorías de productos, de avanzar en nuevos mercados, que bueno, si no, no se podría hacer. Claro. Bueno, vamos entrando en el negocio, aunque sin abandonar del todo la dimensión familiar y la dimensión financiera, porque son temas que a cualquier oyente también le interesan. Vamos a entrar de a poco en el negocio, porque sé que el negocio se ha diversificado. Entonces me gustaría conocer, además de la línea tradicional, que son los juguetes, digamos, con ladrillos y Sí. con la marca Rusty, ¿en qué otros negocios se han diversificado sin abandonar de alguna forma el eje de la empresa? Uh-huh. ¿No? Bueno, nosotros de juguetes, aparte de Rusty, tenemos varias marcas en distintas categorías en distintas categorías de juguetes y edades de chicos. Y después tenemos una vertical que es la de la educación, digamos, le vendemos equipamientos de robótica y programación a colegios para que los chicos puedan aprender estos temas en clase. Bueno, eso está enfocado directamente al docente, inclusive hay material teórico que se le da también con estos equipamientos para el docente, actividades prácticas para los chicos. También... Y discúlpame, aprovecho Sí. que estás comentando este mercado. ¿Esto lo hacen porque tiene rentabilidad en sí o porque apuntan a nuevos consumidores o a despertar el interés de los chicos por la línea principal, que es la de los ladrillos, digamos? Sí, principalmente es un mercado completamente distinto. Digamos que nosotros tuvimos que desarrollar un producto distinto para un mercado distinto. Entonces no se vive lo temporal que tiene el juguete, que se vende solo en Día del Niño y fin de año. Y en la educación vos ya podés vender a partir de fin de año, y es algo que se va manteniendo. Okay. En lo que es educación también, acabamos de lanzar una plataforma de videojuegos educativos que se llama Rusty EduPlay, que eso también es para los colegios exclusivamente, para que puedan empezar a transmitirle a los chicos conocimiento de lo que es pensamiento computacional para después aprender a programar. Después tenemos también una vertical que es corporativa, que se llama Rusty Fábrica de Ideas, que ahí fabricamos para terceros, para grandes empresas, determinados juguetes con la marca Rusty con algo relacionado a la empresa que nos contrata. Por ejemplo, hacemos autos a escala para 2 automotrices, hemos hecho coleccionables para algún medio gráfico, para cadena de heladerías. Digamos que son productos que se diseñan, desarrollan exclusivamente para esa empresa, y nosotros no lo vendemos en el canal tradicional. Y después nosotros lo que tenemos también es una vertical donde damos la licencia de uso de la marca Rusty a terceros para que ellos la exploten para otros negocios. Por ejemplo, hubo promociones de Mondelizo y de Terrabuzzi con Rusty. Actualmente tenemos una licenciataria que es una organizadora de eventos infantiles, que organiza cumpleaños para los más chiquitos o eventos en las empresas para las familias. Y otra consultora que se llama Corpo Rusty, que lo que hace son capacitaciones en las empresas para adultos, utilizando dinámicas con Rusty. Entonces, entonces puede trabajar el tema de creatividad, trabajo en equipo, liderazgo, pero todo a través del juego, que une a todos, digamos. Eso es exclusivamente para adultos. Está claro. Y bueno, y también hubo, indumentaria de Carrefour con marca Rusty. Digamos que hubo varios productos.
Una pregunta de mercado, pero que también de alguna forma es de época y cultural, si se quiere. ¿Cómo conviven y cómo compiten con las pantallas en la atención de la infancia y del vínculo que ustedes tienen con padres, tíos y abuelos, que son probablemente grandes compradores de... Sí. Es decir, ¿cómo entran y cómo hacen para que el chico, y no solamente el chico, sino quien regala, quien toma la decisión de regalar y de introducir en este mundo, que son los adultos, puedan separar la pantalla de esta manualidad fina o motricidad fina que implica el juego con los ladrillos y la capacidad de proyectar de los chicos también, de ver un modelo, un boceto y de ahí construir, ¿no? Sí, bueno, es un gran desafío. Pero bueno, nosotros en el 2007, cuando lanzamos Rusty, a los pocos meses apareció el primer smartphone de Apple. Claro. Y bueno, desde ese momento a hoy, nuestra facturación se multiplicó en dólares por 6. Digamos que también creció la pantalla, pero también nosotros pudimos surfear esa tendencia. Lo que vemos en los estudios de mercados que hacemos periódicamente es que, por ejemplo, en 2006, cuando hicimos el primer estudio de mercado, los padres decían que los chicos se entretenían con las tecnologías, que en ese momento era internet, play y televisión, que no era grave, pero veían que era algo negativo. Después los adultos en el 2014 ya decían, sí, mi hijo tiene tablet, tiene celular, porque los estimula y no sé qué. Y ahora, este año que hicimos un nuevo estudio de mercado, los padres ya hablan hasta en algunos casos con culpa por no saber cómo sacarlo, porque los chicos ya están adentro de la pantalla. Se da otro caso de que ya ven algún tipo de afecciones para los chicos, el tema de la ansiedad, el tema de estar que son violentos cuando no se les dan las pantallas. Inclusive hay casos donde ya hay problemas de motricidad fina de los dedos para utilizar tipo pinza por el hecho del scrollear. Okay. Y hasta cuando duermen mueven los deditos como si estuvieran scrolleando. Y bueno, y el problema es que no saben aburrirse los chicos si no tienen una pantalla. Entonces los padres que le ponen límites de tiempo, cuando se terminó el tiempo, los chicos no saben hacer otra cosa, no saben, no tienen creatividad para dejar de aburrirse, como hacemos nosotros, que íbamos a patear una pelota o jugar a las bolitas. Sí, o a jugar a mis ladrillos o a Rusty, claro. Cuando yo era chico, claro, completamente. Entonces eso hoy nosotros creemos que va a ser algo que se va a aumentar y que nosotros tenemos que estar ahí acompañando a los adultos con lo que tenemos que proponerles para este problema que hay. Perfecto. Bueno, estamos con Daniel Di Mare, que es integrante de la familia creadora y digamos que gerencia la empresa Rusty y la marca Rusty. ¿Tu puesto en la empresa, Daniel? Yo soy director de marketing, pero bueno, como es una mediana, también estoy en la parte de comercio exterior. De marketing y comercio exterior. Interrumpimos en este momento para darle espacio a nuestro patrocinante, el CUI. Y le decimos a todas las empresas que nos escuchan que pueden potenciar sus equipos junto al CUBI, al Centro Universitario de Idiomas, que es una institución que tiene un alto impacto académico. Brinda cursos grupales en company, workshops y traducciones en su área corporativa. Programas para empresas a medida, para que los colaboradores puedan comunicarse con entornos multiculturales. Se puede obtener más información en la página web cuicorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Y una cuestión importante dentro del CUI es que los certificados y diplomas que otorga tienen la garantía de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Bien, dicho esto, continuamos con Daniel Di Mare de Rusty. Me interesa, retomamos el tema de empresa familiar. Uh-huh, sí. Nos acompañan junto con Daniel, sus hijos, que son adolescentes, sus 2 hijos. Pero bueno, hago este pie para lo siguiente, digamos. Ustedes son todos hermanos que se criaron en un mismo hogar con las mismas directivas, las mismas formas de mirar, los mismos errores, digamos, como en cualquier hogar de crianza, etcétera, etcétera. Pero ya tus hijos y los hijos de tus hermanos ya van a ser primos, ya son primos, y además la empresa, salvo que crezca muchísimo, no va a poder
probablemente no va a poder, porque puede crecer mucho, pero no va a poder incorporar, como los incorporaron ustedes 5, en la nueva generación, digamos. Entonces, la pregunta concreta es si han desarrollado algún instrumento, un protocolo familiar en la empresa para ver cómo sigue este vínculo entre la dimensión familiar y la dimensión empresa. Sí, nosotros en el 2008 trabajamos también con un consultor para ver el tema de la empresa familiar y de terminar con un protocolo familiar. Fueron 8 meses de trabajo, que fue algo muy, muy fascinante porque pudimos poner sobre la mesa todas las ideas y cosas que uno pretendía, digamos, para la empresa familiar y para la familia empresaria. Y perdón, 2008 fue eso. Sí. Estamos hablando hace 17 años. 17 años, sí. Con lo cual vos eras padre flamante, digamos. Claro, sí, claro. Sí. Todavía que los hijos de ustedes entraran a la Recién empresa. nacían, sí, sí. Era como algo todavía. Sí, sí. De tan hecho, lejano. teníamos un sobrino de 1 año y a Sofía que recién había nacido. Pero así todo se anticiparon y lo hicieron ahí. Sí, sí. Habíamos la empresa, cuando inició mi padre con sus 2 hermanos, en determinado momento ellos se separaron de la empresa, entonces teníamos una experiencia de haber dividido lo que se había logrado en ese momento entre los 3 hermanos. ¿Y había sido tortuosa esa separación o normal? No tanto, okay. no. Pero bueno, nosotros dijimos, bueno, vayamos preparándonos. Bien. También lo habíamos escuchado en el IAE, donde hacíamos las capacitaciones nosotros. Y bueno, y ahí empezamos a armar este protocolo familiar. Más que nada para prepararnos para que en el futuro no haya ningún tipo de roce o ningún tipo de problema, y para mantener la relevancia de la empresa y también para que trascienda la empresa y la familia empresaria también no se... Claro, para que a fin de año pudieran brindar en Año Nuevo lo mismo. Y sigamos los domingos comiendo pasta en la casa del viejo. Claro. Así que, bueno, trabajamos con eso y lo realizamos, y la verdad que fue un gran hallazgo poder hacerlo porque... queda muy claro, inclusive con los familiares políticos, queda muy claro lo que uno define en ese protocolo familiar, y en las nuevas generaciones también saben, porque se les comunica, saben cómo va a ser el momento de ingresar de ellos si quisieran, que bueno, tendría que haber un puesto realmente para lo que estudiaron, tendría que tener cierta experiencia en otro trabajo, digamos que hay una serie de parámetros, pero bueno, todo si uno lo comparte, lo informa, es más fácil para después. Claro. Y esto lo hicieron en el 2008. Sí. Según tengo entendido, este es un instrumento que se va renovando, que se va actualizando, porque bueno, la realidad va cambiando. Y esto, ¿ustedes cada cuánto lo han actualizado? ¿Qué? Sí, hace 4 años le hicimos un cambio, y justamente ahora, a partir de la semana que viene, estamos programando ya con otro consultor ver el tema de cómo actualizar ciertas partes, inclusive esta de la incorporación de la segunda generación, para que sea un poco más flexible quizás el comienzo del ingreso. Aprovecho para preguntarte, porque la empresa, en realidad, tu papá y con los hermanos, tiene un origen bastante fierrero, en el sentido de que la máquina y la producción y las matrices, es decir, sí. Es muy fácil para una empresa que viene con un origen tan fierrero tomar la decisión de comprar una máquina, digamos, porque la máquina van a Alemania, van a Japón o a China y la compran y la miran y enseguida. ¿Cómo es el proceso de comprar intangibles para una empresa tan fierrera? Porque en definitiva el protocolo es un intangible. Sí. Es decir, estás pagando algo que, ahora me dirás qué valor aproximado, cuánto implica de gasto, que no se toca, digamos, que no se vende en China ni y cómo se mide el retorno de eso y cómo separás a los charlatanes de los que realmente te venden algo sólido, digamos, ¿no? Sí. Bueno, es muy cierto lo que decís. De hecho, nos costó mucho este tipo de intangibles adquirirlos en la empresa con mi padre al principio, porque ahora ya no están así. Nos ha pasado con diseñadores, con consultoras, para hacer estudios de mercado, ¿no? El marketing mismo, sí. Entonces, nuevamente yo creo que acá depende, es muy importante la apertura de mi viejo, que al principio, vuelvo a repetir, dijo que el estudio de mercado, que no hacía falta porque él hacía 40 años que estaba en el rubro y nunca lo hizo, pero después dijo, bueno, pero si ustedes creen que es conveniente para hacerlo, nosotros lo hicimos para el relanzamiento de Rusty. Y bueno, y él no solo que nos dejó hacerlo, sino que nos acompañó a nosotros, a los focus group que se hacen en las cámaras Gesell,
nos acompañó para ver qué era, de qué se trataba, lo que él primero no quería hacer y nos habilitó a hacerlo. ¿Y qué se trataba respecto de qué tema? ¿De marketing? Era un estudio de mercado en Focus Group con adultos, otros con chicos, donde vos veías la reacción y lo que contaban los adultos sobre el juego con bloques, sobre Rusty. Pero bueno, mi viejo ni sabía que existía eso y bueno, nos quiso acompañar y aprender de qué se trataba. Obviamente, después viendo los resultados, admitió y sigue diciendo hoy que menos mal que lo hicimos, porque si no íbamos a hacer cualquier cosa. Claro, la primera vez probablemente que estaba delante de un consumidor sin que el otro lo viera, digamos, claro. Y podía presenciar sus reacciones, ¿no? O escuchar a un consultor que viene de otro rubro, Claro, que sabe de marketing, pero no sé, vino de trabajar con chocolates. Y decía, ¿pero qué tiene que ver el chocolate con el juguete? Y el tipo decía, no, los conocimientos son lo mismo. Claro. Y bueno, y él lo aceptó y lo permitió. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, como dije antes, también el tema de aprender a delegar, aprender a armar equipos con otros asesores. Creo que eso fue importante, cambiar esa mentalidad fierrera por algo más soft, más blando. Creo que fue yo creo que una de las claves para que nuestro emprendimiento se transformara en pyme y hoy sea una mediana. Y después también yo creo que hoy el mercado mundial del juguete y de lo que sea requiere de tener ese tipo de rodearte de ese tipo de habilidades o de gente que tenga esas habilidades, porque hay que estar continuamente actualizado. El mundo, las comunicaciones cambió, como se hacía publicidad antes, como se hace ahora. Entonces hay que estar continuamente abierto a ver qué nueva habilidad o qué hay que no sea fierro para incorporar a tu empresa. Hay muchos grupos, no sé si muchos, pero hay algunos grupos de encuentro de pares. Sí. Donde hay empresarios, dueños de empresas que se encuentran con otros. ¿Ustedes recurren a estos grupos? ¿Cómo, en el fondo la pregunta es, ¿cómo hace un empresario, digamos, el fundador y los hijos, digamos, que lo continúan, para vincularse con gente que no tenga, a ver, ¿cómo lo expreso de una manera? Que no dependa de lo que ustedes les paguen para decir lo que ustedes quieren escuchar, sino encontrarse con experiencias de otros que a ustedes les sean útiles y que no haya un interés detrás, sino una vocación por intercambiar. ¿Cómo recurren a esto? ¿O cómo fue el proceso para ir recurriendo a esto? Supongo que una cámara también importa en este sentido, o vincularse con estos grupos, digamos, no iba a decir autoayuda, pero de intercambio, digamos. Sí. Sí, bueno, principalmente nosotros siempre participamos de la Cámara de Juguete, donde ahí había información y lazos con los colegas, pero lo que voy a decir, estos grupos de dueños de empresas, o bueno, hay varios, nosotros participamos en uno, y es como decís vos, digamos, lo que lográs en ese grupo de pares, porque son empresarios como vos, tienen los mismos problemas que vos, es lograr tener la confianza entre todos de poder transmitir las cosas buenas y las cosas malas que uno tiene, para que el otro también te pueda enseñar o acompañar con su experiencia, o entre todos decir, che, mira, esto es un tema bueno para traer un consultor y que nos hable a los 6 empresarios que formamos parte de este grupo. Nosotros participamos del grupo DIRAS. Ajá. Y bueno, la verdad que para nosotros fue algo muy importante, sigue siendo muy importante, seguimos participando. Aunque sean empresarios de diferentes rubros, digamos. En el caso nuestro, en el caso de DIRAS, tienen que ser empresarios de otros rubros, Okay. Digamos, ningún rubro tiene que repetirse. Más que nada para esto de poder abrirte y contar todo lo que tenés pensado para tu empresa. Un competidor es más difícil. Claro. Entonces acá vos podés transmitir lo que tenés pensado hacer o los negocios que te cruzaron y que te querés mostrar a ellos a ver qué opinan. Y es algo muy importante, porque el otro habla desde la experiencia, no te viene a vender nada, como decías vos. Entonces, desde su experiencia, te comparte cosas que sabe, o profesionales, muchos profesionales que nos compartieron para distintas cosas. Fue gracias a estos grupos DIRAS. Y después, bueno, la organización de grupos DIRAS después da charlas, da cursos para todos los grupos, que también sirven y mucho, porque son bien prácticos y pensados para el tipo de público que representa. Sí, está claro. Estamos conversando con Daniel Di Mare, que es el director de marketing y de comercio exterior de Rusty, de la empresa de Rusty.
Te vuelvo a traer a la cuestión familiar, porque me parece que es un caso bastante ejemplar el de ustedes. En la tercera generación, es decir, en tus hijos y en tus sobrinos, ¿ya cuántos chicos hay? Son 12. 12 en total. 12, ¿no, chicos? ¿Cuántos son? 12. 12 primos. Sí, 12 primos. ¿Cómo es el vínculo, digamos, de ellos con la empresa, así como tu papá lo llevaba a ustedes? Eso por un lado, ¿cómo es ese vínculo? ¿Cómo interactúan? Y otra cuestión que a mí me deja pensando es digamos, el nivel de consumo y el nivel de austeridad que tienen. Porque, a ver, está el famoso dicho de que el padre la funda, los hijos la hacen crecer y los nietos la funden, digamos. Sí, sí. Bueno, es de tan rebanido que hay muchos casos, muchos contraejemplos que lo niegan esto, pero ¿cómo es esta cuestión de que ustedes tuvieron que mamar de esa austeridad, de un padre que no se tomaba vacaciones, que tuvo un auto cuando vos eras chiquito, es decir, versus chicos que ahora ven a sus padres más prósperos, con más posibilidades, etcétera, pero que trabajan todos en la empresa familiar y que cuando alguno de ellos entra en la empresa familiar sabe que va a tener que reinvertir, que va a tener que postergar, consumos o viajes o zapatillas, digamos, Sí. por favorecer a la empresa. Es decir, ¿cómo lo van desarrollando en los chicos? Yo creo que eso depende mucho en la familia de cada uno de nosotros, pero digamos, esta austeridad que mamamos de nuestros padres, nosotros también la seguimos viviendo. Y la seguimos contagiando a los chicos y tratamos de que se mantenga, porque digamos, como dije antes, nosotros esto lo hicimos porque reinvertimos utilidad, digamos, y hoy en día... Y postergaron el consumo, obviamente. Obvio, y hoy en día también, digamos, no es que hoy estamos holgados financieramente o porque los bancos te prestan, estamos, sí, hagamos cualquier cosa. Entonces como que hoy... los chicos ven que nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a laburar y volvemos a las 5, digamos como que ellos también van dándose cuenta de estas cosas y también a veces lo compartimos, qué hay que consumir, qué no hay que consumir, cómo es las finanzas personales, si hay que ahorrar, cómo se consume, digamos como que hay un montón de temas que ya se hablan con los adolescentes y bueno, y eso creo que es primordial para una empresa familiar. Porque si uno piensa que la empresa familiar es la vaca lechera que le va a dar a la leche a toda la familia, a los que quieran, y así terminan mal muchas de las que vos dijiste, sí, de las claro. terceras generaciones. Claro, por supuesto, sí, porque los valores empiezan a diluirse, digamos. Te vuelvo a traer a la cuestión productiva y del negocio. ¿Cómo es el vínculo de ustedes con los mercados externos? Es decir, ¿cómo se proyectan en exportaciones o qué experiencia han tenido en exportaciones? Y la contracara, es decir, cómo se vinculan con el problema de muchos industriales con la importación. Uh-huh. Yo he visto en el video que antes comentaba que había hecho Táloras sobre el caso Rasti, que tu papá primero sufrió con Martínez de Oz sí. Y después volvió a sufrir en los 90. Los 90. Es decir, ¿cómo es esa interacción entre producir e importar, mercado importado inundado de productos de afuera? Sí, bueno, a mi viejo cuando fue lo de Martínez de Oz, esa inundación de juguetes de afuera, lo que lo llevó fue a generar su marca de ladrillitos. Ese momento fue que lanzó Plastiblock y creció gracias a eso. Pudo competirle a lo importado y creció. Después en los 90, que yo ya estaba, ahí pasó que todo lo que habíamos exportado, inclusive el año anterior, a Europa, a Estados Unidos, ya no servía más para ningún argentino porque nadie quería juguetes nacionales. Y ahí tuvimos que salir a aprender a importar, porque tampoco sabíamos. Y ahí, pero así todos siguieron produciendo. En ese momento no, en la década del 90 tuvimos que cerrar las máquinas. Las máquinas estaban continuamente apagadas. Qué dolor eso para alguien que venía de la producción. Sí, fue algo duro realmente. Y aprender a importar de distintas categorías que iban necesitando el juguetero. Y nosotros viajamos a China o a Hong Kong para traer eso. Pero también ahí en esa década también pasó lo mismo de que al adaptarnos en ser importadores nos hizo crecer. Nos hizo crecer como empresa en ventas, pero también conocimiento en cosas que veíamos afuera, de diseño, de cómo se labura, de la forma de laburar de un chino a las 11 horas por día, digamos que se aprendió mucho en esa década. Y después, bueno, nuevamente en el 2002, cuando fue el tema de que se triplicó el valor del dólar, todo lo que habíamos importado meses atrás no servía nada y estuvimos 6 meses sin vender un solo juguete.
Por la crisis y por los precios. Por la crisis, por los precios, que digamos los productos que teníamos multiplicados por 3 eran invendibles. Y bueno, y ahí sucedió que empezamos a fabricar nuevamente. Y de hecho, en el 2002 empezamos a fabricar, en el 2003 ya empezamos a exportar a Brasil, por ejemplo, y Uruguay. Así que Argentina tiene una plasticidad. Sí. Y el empresario nacional también, digamos, porque nosotros nunca hemos pensado el tema de que no vendés durante 6 meses del 2002, lanzás una línea en el 2002 y en el 2003 ya estás exportando los productos. Y tenés que volver a tomar gente que por ahí hace 10 años que habías tenido que sacar de la fábrica. Sí. Y bueno, y ahí nos sirvió, nosotros llegamos después del 2004, que empezamos a exportar más, llegamos a exportar a Colombia, Perú, Chile, México, llegamos a exportar a México, le llegamos a exportar a Mattel, que es la dueña de Barbie, mirá. a estos 4 países, nuestra marca Rusty, y ellos lo comercializaban en esos mercados, que fue también un gran aprendizaje para nosotros. Y bueno, y hoy o el año pasado ya empezamos a ver el tema del incremento de las importaciones, que sí afectan, pero bueno, nuevamente hay que ver la forma, cómo hacer para fortalecer nuestras marcas, para poder seguir vendiéndolas, que es algo que venimos haciendo desde hace años, pero también vimos la oportunidad de decir, bueno, ampliemos, por ejemplo, alguna de nuestras marcas, como en el caso de Bimbi, que son productos para bebés, importar productos chinos, sonajeros chinos o determinados juguetes más grandes para los bebés que no se fabrican acá. Entonces ahí traerlos con una marca nuestra, la marca Bimbi, para incrementar el portfolio de productos que podríamos ofrecer al juguetero y seguir sirviendo al juguetero. Entonces le sirve lo importado, le sirve también todo lo que fabricás para complementar, digamos. Claro. Y para fin de año ya estamos complementando con más líneas importadas de pistas, de otro tipo de materiales de construcción. Hablando de juguetero, ¿cómo conviven 3 canales? Es decir, el propio de ustedes, la tienda online, el juguetero y las grandes superficies. ¿Cómo hacen para no traicionarlos, especialmente a los jugueteros que son tan dispersos y tan importantes para ustedes, ¿no? Sí, eso la verdad es que nosotros siempre le dimos prioridad al juguetero, porque fue el que nos acompañó toda la vida, y después últimamente estamos comercializando determinados productos que sirven para el canal supermercadista. Ahí hay determinados productos que son los que rotan, que son precios que realmente sirven, que los comercializan ellos. Pero no superponen productos, es decir, algunos productos se superponen, okay. sí, pero digamos, hoy en día, digamos, los precios de los supermercados y de las jugueterías son muy parecidos, no hay tantas diferencias. Y después con respecto al canal de venta online propio, lo utilizamos más que nada como un medio de comunicación de todos nuestros productos, para que haya disponibilidad, para que cualquier persona de todo el país pueda comprarlo si no lo consigue en la juguetería de su barrio. Claro. Y lo utilizamos también como imagen de marca para lo que es Rusty, porque vendemos kits de accesorios o piezas sueltas para que los padres puedan comprar estos kits, no un producto completo, sino determinados kits para agregar más rueditas a lo que compró para el hijo, agregar ventanitas o determinados ladrillos. Entonces lo usamos más que nada para comunicación e imagen, pero digamos, no es tanto lo que vendemos nosotros por la tienda. 2 preguntas como para cerrar. Seguimos dialogando con Daniel Di Mare de Rusty. ¿Cómo estás viviendo la coyuntura actual de esta cuestión de bastante recesión, producto de la caída de la capacidad de compra, y la importación, digamos, tan abierta con un dólar tan barato, digamos? Sí. Y la segunda, un poco más de largo plazo y estratégica, ¿cómo te imaginas a la empresa dentro de 10 años? Nos quedan poquitos minutos, pero bueno, es como para... A ver, primero el tema de la coyuntura. Es cierto lo de la situación, digamos, no sé si de recesión, pero sí hay un parate en el consumo, lo vimos. Nosotros nos imaginamos en el 2023, cuando vimos que el gobierno podía cambiar de política económica, ahí vimos y dijimos, bueno, todo lo que estamos haciendo ahora, creemos un modelo más chico, de menos piezas, más conveniente, de todas las marcas que fabricábamos, para que en el 2024, si hay baja de consumo, la familia pueda consumir por lo menos una caja más chiquita. Claro. Hicimos eso y el año pasado, a pesar de la apertura económica y de todo lo que pasó, nosotros vendimos las mismas unidades que el año anterior. Okay. Y este año nos pasa muy similar, digamos, estamos en un 4% más en ventas que el año pasado, a pesar de toda la situación que vos bien ventas decís. En unidades. Ventas en unidades y con estas incorporaciones de productos importados más grandes, pero digamos que nos adaptamos al mercado y vamos viendo
cómo hay que satisfacer al consumidor y al presupuesto del consumidor. Claro. Y respecto a 10 años, ¿cómo imaginas la empresa? Nosotros creemos que va a aumentar mucho más el tema de la educación, ya sea con todo lo que es robótica, con el software o videojuegos. Y creemos que también el juguete ya se está revalorizando el poder que tiene el juguete para incentivar la creatividad de los chicos, para sacarlos de las pantallas. Y creo que va por ahí, creo que más adelante se va a vender mucho más juguetes y la parte educativa va a crecer mucho. Fantástico. Bien, hemos conversado con Daniel Di Mare, uno de los herederos de la gran creación de su padre Antonio y continuadores, por supuesto, junto con sus 4 hermanos, de la marca Rusty y de la empresa Rusty. Muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad que hemos aprendido muchísimo sobre la historia, sobre la dimensión familiar también y sobre cómo adaptarse a los diferentes cambios. Así que ojalá en el futuro podamos retomar un diálogo para seguir profundizando o conociendo las novedades sobre Rusty. Sí, cómo no. Te agradezco a vos y a Marianela, que también fue la que nos invitó. Sí, Marianela hoy se sintió su ausencia, pero bueno, esperemos el próximo miércoles, como siempre, a las 12, recuperar su presencia acá y su agudeza y su encanto. Y muchas gracias a Ricardo Piñero, nuestro operador. Y el próximo miércoles nos volvemos a encontrar aquí en FM Amadeus a las 12 del mediodía en M de Medianas. Gracias. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.